encontrar en los reportes de los médicos que fue una crisis generalizada, pero esto es un término que no debemos tomar tan a la ligera, especialmente porque la mayoría de las crisis en adultos son crisis que inician focales y que posteriormente ya sí hacen pues como la llamada generalización secundaria, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve todo esto, uno dice como, ay, Dios mío, ¿yo en qué me metí? ¿Por qué fue que me tocó precisamente que llegara un paciente convulsionando? Pero van a ver que el enfoque no es tan difícil. Entonces, vamos a empezar con esa primera pregunta. ¿Es realmente esta una primera crisis? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se define una crisis? Una crisis es un evento paroxístico que es producto de una hipersincronía eléctrica de un área específica de la corteza o del cerebro en su conjunto, ¿cierto? Es decir, varias neuronas, en el caso de las crisis focales, como que se sincronizan unas con otras y generan una descarga, y esa descarga es la que genera pues como esta actividad clínica que se ve en las crisis, o el cerebro en su conjunto como que se sincroniza al tiempo y termina generando las crisis que son puramente generalizadas. Las manifestaciones van a ser tan variables como variables las funciones de la corteza, ¿cierto? En el caso de las crisis focales van a haber manifestaciones diferentes dependiendo de si la crisis empieza en el occipital, si empieza en el frontal, si empieza en el temporal y dependiendo de las áreas específicas dentro de cada uno de sus lóbulos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de una crisis occipital, perfectamente la primera manifestación de la crisis puede ser alucinaciones visuales primarias, como por ejemplo ver unos colores, y tal vez el paciente ni le parezca pues eso muy importante hasta que esa crisis evoluciona ya propiamente pues como a una crisis bilateral tónico-clónica, que pues ya sí es obviamente mucho más llamativo, ¿cierto? Y precisamente por eso, como vamos a ver más adelante, es muy importante enfatizar en evaluar si este primer episodio que el paciente consulta, si es realmente el primero o si habían episodios previos, porque a veces esos episodios chiquitos se toman muy a la ligera y el paciente pues no lo recuerda tan bien, ¿cierto? En general, hasta el 10% de la población general va a tener una crisis en algún momento de su vida, y esto no quiere decir que vayan a sufrir epilepsia, porque en realidad la prevalencia de epilepsia es del 1% en la población general, entonces si ven es un porcentaje mucho más pequeño que lo que es crisis, ¿cierto? Entonces uno puede tener crisis por diversas cosas, uno puede hacer crisis porque se le bajó el azúcar, porque se le subió el azúcar, porque tuvo una alteración electrolítica, porque tuve un golpe en la cabeza y justo en ese momento del golpe en la cabeza tuve una crisis, y eso no quiere decir que yo a largo plazo vaya a sufrir de epilepsia. Para poder hablar de epilepsia vamos a ver más adelante pues que se requieren otras cosas, ¿cierto? Y como les decía, sí es muy importante hacer ese diagnóstico diferencial con los episodios paroxísticos, porque hay cosas que se pueden parecer a crisis y que en realidad no lo son y que el manejo es diferente. Entonces, tomando los eventos paroxísticos en conjunto, hay unos que son neurológicos y otros que son no neurológicos, como pueden ver acá, ¿cierto? Los neurológicos, entonces, son un grupo bastante grande. Está el ataque isquémico transitorio, está la migraña, está la crisis psicógena no epiléptica, está propiamente la crisis, y en los no neurológicos está el síncope. Entonces, en términos generales, el ataque isquémico transitorio se diferencia de las crisis porque corresponde a una pérdida de la función, ¿cierto? Como su nombre lo indica, es como si uno le fuera a dar un infarto cerebral, pues no le hubiera alcanzado a dar, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre es que una parte del cerebro deja de funcionar, entonces al dejar de funcionar, pues se pierde esa función. Entonces, un ejemplo grande de eso es que uno pierda la fuerza en el miembro superior de un lado, o que pierda la capacidad de hablar por un tiempo, o que tenga dificultades para hablar, o que se le tuerza la cara, ¿cierto? Que es muy diferente a lo que ocurre en una crisis, que la crisis es más como una ganancia de la función, si se puede decir así. En las crisis usualmente lo que vemos es movimiento, no pérdida del movimiento, sino antes aumento del movimiento o aparición de signos que son más positivos, ¿cierto? Como por ejemplo lo de ver las luces, o de sentir una mano dormida, o sentir una mano con hormigueos, que eso no es tan frecuente pues en los ataques isquémicos transitorios, ¿cierto? Con respecto a la migraña, se habla de que hay que diferenciar entre crisis y migraña, porque a veces los pacientes con migraña pueden llegar a presentar aura, las auras pues, de las migrañas con aura, sin presentar el dolor de cabeza en sí. Eso es un reto diagnóstico bastante grande. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que hacen auras visuales, como por ejemplo ver lucecitas, que eso es muy frecuente en migraña, sin el dolor de cabeza. Ahí uno dice, pues, ¿cómo podrá diferenciar esa parte? Bueno, una de las cosas que puede ayudar a diferenciar más ahí es que la migraña
mm, generalmente ocurre una sola vez en el día, ¿cierto? Si a uno le da una hora de migraña sin cefalea, usualmente uno le da, por ejemplo, esa visión de lucecitas que puede durar media hora, una hora, y eso después se quita y no vuelve a dar en el resto del día. Contrario a las crisis, pues por ejemplo en el caso de esas crisis visuales, usualmente las crisis visuales son de muy corta duración, es decir, duran segundos, máximo 1 o 2 minutos, y sí pueden repetir varias veces en un mismo día. Entonces, eso son cositas que nos van ayudando desde el interrogatorio a diferenciar, ¿cierto? La crisis psicógena no epiléptica, pues sí requiere un capítulo aparte, porque pues inicialmente se puede confundir como una crisis epiléptica, pues cuando uno la ve por primera vez, pero hay algunos detalles que ayudan a diferenciarlo. Yo creo que ahí lo más importante es enfatizar en que el diagnóstico de crisis psicógena no epiléptica requiere de la participación del neurólogo, del psiquiatra, probablemente va a requerir un electroencefalograma y que en ese electroencefalograma podamos captar esa crisis y de esa forma podamos hacer una diferenciación adecuada de si estamos ante una crisis psicógena o crisis funcional, como ya se está llamando en estos últimos años, o si estamos frente a una crisis epiléptica. Entonces es un poquito más difícil. Y desde los no neurológicos, pues el rey definitivamente es el síncope, como vamos a ver más adelante. Entonces, como dice Homero, podemos estar chapaleando, pero no necesariamente es una crisis. Entonces, como les comentaba, el ataque isquémico transitorio son signos más negativos. La migraña con aura tiene pues como esa aura visual, pero que tiende a durar más que una aura visual de una epilepsia. En las crisis psicógenas no epilépticas hay varias cosas, como por ejemplo que la semiología no es la típica de la epilepsia, entonces ahí nos ayuda, por ejemplo, que el paciente diga, ay, no, es que yo tuve una crisis bilateral tónico-clónica, o sea, moví todo el cuerpo, pero estuve consciente durante toda esa crisis. Generalmente un paciente que tiene movimientos de ambos lados del cuerpo está con pérdida de la conciencia, no tiene por qué recordar lo que ocurrió durante la crisis, entonces, por ejemplo, un signo de alarma. Otro signo de alarma es que la crisis no tenga pues como una concordancia anatómica. Si recordamos el homúnculo motor, ¿cierto? El que tenemos pues en ambos hemisferios, tiene como una secuencia, ¿cierto? Empiezan las piernas aquí como más mesiales, por acá los genitales, por acá tenemos ya la mano y después ya empieza pues como la cara y el resto pues como de la estructura facial, ¿cierto? Entonces, lo usual en una crisis, y por ejemplo, mi primera manifestación de la crisis es que a mí me empieza a brincar el brazo derecho, lo lógico desde la anatomía es que lo siguiente que me brincara fuera o la cara o la pierna de ese mismo lado, ¿cierto? Porque son vecinos dentro de las estructuras anatómicas del cerebro. Si un paciente me dice, no, es que a mí me empieza a brincar un brazo y después me empieza a brincar es el pie del otro lado y después me brinca la cara, mi cara del otro lado, eso no tiene una concordancia anatómica, entonces eso también debería hacer pensar en que algo no está bien, ¿cierto? Pero el diagnóstico definitivo sí se hace con el electroencefalograma, donde se hace pues tanto la evaluación de la parte semiológica que vemos en los videos, como el correlato con la parte eléctrica que se ve en el electroencefalograma, y así es que se hace el diagnóstico definitivo. Y por eso les decía pues que es importante involucrar al neurólogo. Y con respecto al síncope, el gran problema con el síncope es que, aunque el síncope es una pérdida muy transitoria de la conciencia, usualmente tiene una recuperación rápida y que no está asociada a cambios eléctricos cerebrales, hay un punto en específico y es que el síncope, hasta en el 80% de los casos, puede manifestarse como lo que llamamos un síncope convulsivo. ¿Qué quiere decir este término? Síncope convulsivo quiere decir que los pacientes, al perder la conciencia y caer al suelo en un síncope usual, pueden hacer movimientos anormales que no son crisis, pero que se pueden confundir con crisis pues en la carrera pues de atender el evento, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar varios ejemplos de esos síncopes convulsivos. Este es un ejemplo sacado de la literatura internacional de un caso en Turquía. Estamos viendo una paciente que desde hace muchos años tenía un diagnóstico de epilepsia. Si ustedes se fijan, esta paciente pues está conectada al electroencefalograma. La conectaron porque tenían ciertas dudas con respecto a ese diagnóstico, porque al parecer
todas las supuestas crisis estaban muy relacionadas con eventos dolorosos. Entonces resulta que la paciente la conectaron al electroencefalograma y si ustedes ven por aquí hay una manito y esa manito lo que está haciendo es canalizar a la paciente, le está poniendo un catéter. Ese detalle va a ser importante. Entonces, en el momento en que ya la están funcionando, ella empieza a decir que se está sintiendo mareada. En el momento en que ella dice que se está sintiendo mareada, no hay ningún cambio así como muy significativo en el electroencefalograma. Ella empieza como a hiperventilar, sigue diciendo que se siente mal, que se siente indispuesta. Le dejan de hacer pues como toda la parte de la punción, aunque ya habían empezado. Y si ustedes me creen, porque pues este trazado está más bien feíto, aquí está el electrocardiograma, que es una parte fundamental del electroencefalograma. Y resulta que la paciente venía con un electrocardiograma normal y cuando ella empieza a quejarse de que se está mareando, ese electrocardiograma empieza a hacer como unas pausas. Se empieza como a alargar, alargar, alargar. Hasta acá, en este punto, entra en una sistolia, ¿cierto? Cuando ella ya entra en la sistolia, justo en ese momento es que empezamos a ver manifestaciones clínicas. Entonces la paciente empieza a mirar hacia un lado, empieza a hacer este movimiento con la manito izquierda, empieza a mirar ahora hacia el otro lado, hace ya otro movimiento con la mano derecha como de flexión. Y pues si uno ve un paciente justo en este punto en el que ella está, pues uno dice, eso parece una epilepsia, ¿cierto? La cuestión es que, como se dice vulgarmente, el diablo está en los detalles, ¿cierto? Y es muy importante siempre hacer ese interrogatorio de qué ocurre antes, de qué ocurre antes de que tenemos propiamente el episodio. Entonces, este prodromos de que ocurre las crisis, las supuestas crisis justo antes de un estímulo doloroso, y pues aquí con la ayuda del electroencefalograma, que no hubo cambios previos a que empezaran ya los movimientos, pero sí hubo cambios en el electrocardiograma, nos lleva a pensar que la situación es más un síncope convulsivo, que tiene pues un origen pues muy mediado pues como con un estímulo específico, que en este caso es el dolor, ¿cierto? Estos son el caso más extremo, ¿cierto? La mayoría de los pacientes con síncope convulsivo no son así, pero lo traje para enfatizar eso de que a veces no todas las cosas son como parecen y sobre todo cuando las cogemos en un punto donde ya está avanzado el episodio, y siempre es muy importante enfatizar en ese interrogatorio de lo que ocurre antes, lo que ocurre durante y lo que ocurre después, porque esos detalles nos van a ayudar muchísimo en el diagnóstico, ¿cierto? Este otro video, que yo creo que es un poquito más ilustrativo y más similar a lo que vemos en los pacientes con síncope convulsivo, corresponde a un estudio que hicieron en 1994 con unos estudiantes de medicina en Alemania. Estos estudiantes de medicina lo que hacían era que se producían ellos mismos un síncope. Si ven acá, pues el paciente está hiperventilando, está en esta postura para hacer más posible que ocurra el síncope. Después de estar unos segundos así, se para de una forma súbita, que eso también ayuda. Y ahí se desmaya, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden ver, él empieza a hacer unos movimientos que son desordenados, o sea, no son los movimientos usuales de una crisis. Y eso ayuda mucho a diferenciar. Entonces, ayuda a diferenciar, por un lado, tener como ese premonitorio que ocurre en los síncopes. En los pacientes con síncopes es más frecuente que, por ejemplo, empiecen a referir que empiezan como con una sudoración, que empiezan con una sensación de mareo, con una sensación de que se van a desvanecer, que empiezan a ver oscuro y después de eso es que ya pierden la conciencia, ¿cierto? Que eso no ocurre en los pacientes con epilepsia, ni los pacientes con crisis. Entonces, ese es uno de los detalles que nos ayuda pues también como a diferenciar. Y como les decía, los movimientos que se observan en estos pacientes con síncope convulsivo no son los episodios usuales de un paciente con epilepsia que hace un movimiento como muy rítmico, muy coordinado, sino que son movimientos como que me brinco un bracito, después me brinco un pie, son así como muy descoordinados y no tienden a ser muy rítmicos que digamos. Obviamente esto para un familiar pues termina siendo igual de miedoso que una crisis.
y probablemente el familiar no nos va a poder decir mucho con respecto a eso, pero lo que sí nos va a poder decir tanto el familiar como el paciente es las cosas que ocurrieron antes del episodio y eso nos puede ayudar a diferenciar mejor. Una de las mejores herramientas para diferenciar síncope de crisis es la escala de Sheldon. La escala de Sheldon da unos puntajes positivos o negativos dependiendo de si el paciente tiene más probabilidad o menor probabilidad de estar frente a una crisis. Entonces, todos los que son números positivos son como las cosas que son más típicas de crisis y los negativos son los más típicos de síncope, ¿cierto? Se supone que puntajes por encima de 0 ya se consideran pues como sugestivos de que el paciente haya presentado una crisis, ¿cierto? Entonces ahí está la mordedura lingual. La mordedura lingual en las crisis debe ser lateral. Ese da el puntaje más alto, que es de 2. La presencia como de estas auras experienciales antes del episodio, entonces que el paciente sienta que ya vivió lo que tiene en el momento o que jamás ha vivido lo que está ocurriendo en el momento, una sensación de extrañeza, ¿cierto? El estrés emocional asociado con la pérdida de la conciencia también puntúa. Que durante el evento hayan visto que les vio la cabeza, aunque ese no puntúa tan fuerte. La amnesia del evento, la postura normal y la confusión posictal, porque como recordamos, el síncope usualmente tiene una recuperación rápida. Ya con puntajes negativos, la sensación de desvanecimiento, la diaforesis previa al evento, porque todo esto es de síncope, y la aparición del evento después de una bipedestación o sedestación prolongada. Entonces la clave, como les decía, díganme, cuéntame. Bueno, antes del electroencefalograma no lo deben suspender. Hay unas condiciones especiales, ¿cierto? Por ejemplo, en pacientes con epilepsia donde nosotros queremos ver las crisis, ¿cierto? Ya sea porque estamos pensando en operarlos o porque tenemos dudas sobre el diagnóstico de epilepsia, nosotros mismos, cuando ya están en el monitoreo, en el electroencefalograma, les vamos desmontando el medicamento de una forma lenta, ¿cierto? Un paciente idealmente no debe suspender el medicamento por sí solo en urgencia, en casa, ¿cierto? Sino que en caso de que se le vaya a hacer un monitoreo prolongado, nosotros mismos ya estando en el monitoreo les hacemos los desmontes. Estos monitoreos prolongados usualmente son de 120 horas, es decir, 5 días o de 3 días, y pues ya en común acuerdo con el paciente, ya estando en el estudio, se le empieza a quitar lentamente el medicamento, porque la idea no es que el paciente entre en un estatus epiléptico, sino solamente poder ver como la crisis, ¿cierto? Porque la idea no es causarle daño al paciente, sino poder tener como la evidencia diagnóstica que requiramos de acuerdo al caso. Pero no se deben suspender anticonvulsivantes antes de hacer un electroencefalograma, por ejemplo, convencional o así, sino que se suspenden propiamente en el estudio y se hace en estudios largos, no en estudios corticos de media hora o así. No sé si ahí quedó respondida la pregunta. Gracias. Entonces, como les decía, la clave siempre está en preguntar, preguntar y seguir preguntando, hacer lo posible por tener todos los testigos disponibles, ¿cierto? Para poder hacer como una estructuración adecuada de esa historia clínica y tener más claro qué fue lo que ocurrió. Entonces hay que volverse como Sherlock Holmes, estar investigando e investigando para poder encontrar, buscar ese detective que tenemos adentro para poder saber qué es lo que fue, lo que ocurrió y de acuerdo a eso pues ya proceder. Entonces, esto nos lleva a que es muy importante preguntarle a los pacientes si este fue el primer evento. Nos ayuda a diferenciar bien esto. Nos ayuda mucho preguntar directamente ciertas cosas. Yo sé que en general siempre estimulamos a que se pregunten cosas muy abiertas como para no guiar al paciente hacia ciertos diagnósticos y hacia ciertas cosas del interrogatorio, pero en estos casos sí es importante preguntar ciertos detalles. Entonces, es importante preguntarle al paciente si en el pasado ha tenido mordedura lingual lateral en la noche, o sea, que de un momento a otro al otro día, cuando se despertó, tenía la lengua mordida y no sabe por qué, porque eso es un signo indirecto de que tuvo una crisis en la noche, ¿cierto? Mordeduras linguales laterales, pues mordeduras importantes, pues no hay una medio cosita. Si el paciente en el pasado no ha tenido crisis grandes, pero de pronto lo han visto teniendo automatismos, que lo han visto que de un momento a otro se queda ido y empieza como a saborearse,
como hacer así, como si se estuviera comiendo algo, como si estuviera tragando algo, o que de un momento a lo otro lo ven ido y se empieza como a tocar la ropa, como si se estuviera sobando, como si estuviera cogiendo una cosa en la mano. Todos esos son automatismos, ¿cierto? Entonces, eso nos enfoca que el paciente ya venía con crisis focales previas. Las mioclonías, que son muy importantes sobre todo en los adolescentes, porque son como el pilar de la epilepsia mioclónica juvenil. Entonces a veces el paciente consulta con la primera crisis bilateral tónico-clónica, pero no comenta que en el pasado ha tenido episodios matutinos de que, por ejemplo, tiene una taza de chocolate en la mano y una mano le brinca y se le cae la taza de chocolate, o que se está cepillando los dientes y de un momento a otro la mano le brinca y se le cae el cepillo. Y entonces muchas veces la mamá se queja de que este muchacho es muy torpe, pero en realidad lo que está ocurriendo es algo más, ¿cierto? Lo mismo ocurre con las ausencias, esos pacientes que son como desconectados, idos, ¿cierto? Por segundos, eso no es una cosa que dure pues horas ni minutos, sino que son cositas muy corticas, pero que también pueden orientar a que ya venía con crisis previas, ¿cierto? Y fundamental preguntar sobre auras, preguntar si el paciente en el pasado ha tenido episodios de corta duración en los que vea luces en un solo punto en específico, o que de un momento a otro sienta un hormigueo en un brazo completo y que eso le dure unos segundos o unos minutos y después se le quite, ¿cierto? Todas esas cositas son importantes interrogarlas porque podrían encaminar a que el paciente hubiese tenido crisis en el pasado de las que no hubiese sido pues como muy consciente. Entonces hay que ser tan específico como se pueda para que el paciente y el testigo puedan contar paso a paso todo lo ocurrido, ¿cierto? Yo siempre intento con mis pacientes que me narren paso a paso, ¿cierto? Que estén como que uno pueda hacer como si uno estuviera viviendo el momento en el que ocurrieron las cosas para buscar tantos detalles como sean posibles. E inclusive pues hoy con el advenimiento de los celulares inteligentes y todo esto, pues si hay disponibilidad de videos también es válido observarlos. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de crisis que son frecuentes. Aquí vamos a ver una mioclonía. De pronto se pasó por alto porque es una cosa muy sutil. Miren con cuidado estas manitos, las manitos de la paciente. Si ven, volvamos, si ven la paciente, está intentando coger el control de la cama, ¿cierto? Y al coger el control de la cama, ella de un momento a otro tiene un movimiento que es brusco, súbito, más desorganizado, que es como así, un brinquito literalmente. Así son las mioclonías. Duran segundos, menos de un segundo, son muy cortas. El paciente rápidamente se recupera, no pierde la conciencia, pero sí se le pueden caer los objetos que tienen en la mano. Entonces, por eso les decía que es frecuente que los familiares o los que los observan se quejen de que es que este muchacho es muy torpe, este muchacho deja caer todo lo que tiene en la mano y sobre todo deja caer las cosas por allá en la mañana cuando está recién levantado. Obviamente hay muchos ejemplos de mioclonías, este es otro. Este es el otro extremo, ¿cierto? Que son los pacientes en cuidados intensivos con mioclonías. Entonces, este paciente está en un estatus mioclónico, entonces todo el tiempo está haciendo esos brinquitos. Bueno, este es un ejemplo de ausencia. Las ausencias, para poderlas diagnosticar, hay que hacer la correlación entre lo que ocurre clínicamente y lo que ocurre en el electroencefalograma, porque la crisis de ausencia corresponde a un fenómeno muy específico que es como una desconexión del medio, pero que ocurre en coincidencia como con unas descargas epileptiformes que son generalizadas en todo el cerebro, ¿cierto? Entonces hay muchos pacientes que hacen desconexión del medio, pero no necesariamente hacen ausencias. Las desconexiones del medio pueden ocurrir por otras cosas, que también pueden ser epilepsia, pero pueden ser más relacionadas, por ejemplo, con crisis focales. Entonces, para poder hablar de ausencia por sí misma, hay que tener tanto el fenómeno de que el paciente se queda como oído y de que también en el electroencefalograma podamos hacer la correlación de que el paciente tiene pues como el patrón electroencefalográfico típico, que son la punta onda lenta 3 Hz generalizada. Entonces aquí tenemos una niña que está en un electroencefalograma, allá la tenemos
soplando, pues uno de estos molinitos. La hiperventilación es algo que puede ayudar a que las ausencias se presenten con mayor facilidad, ¿cierto? Entonces la tenemos ahí hiperventilando, soplando el molinito y ustedes ya van a ver que de un momento a otro ella para. Entonces ella está ahí soplando, va bien. De un momento a otro paró, dejó de soplar, hizo este parpadeo, mirando un poquito hacia arriba. Inclusive cuando ya termina medio se saborea aquí un poquito y vuelve como si nada hubiera pasado. Listo. Esa es la característica típica de las ausencias, son de menos de 10 segundos de duración, muy corticas, el paciente se queda ido por unos segundos, pueden llegar a hacer algo de automatismos, como lo que hizo la niña, que al final como que medio se saboreó, pero no necesariamente tienen que hacerlo, y como les decía, pues en el electroencefalograma se van a ver pues unos cambios que son típicos. También podemos tener clonías, que eso ya sí son movimientos rítmicos, como lo que ocurre en las crisis tónico-clónicas generalizadas. O sea que estamos viendo un paciente que está en UCI y tiene clorías de la mandíbula. Entonces aquí podemos ver cómo la mandíbula se mueve de una forma muy rítmica, ¿cierto? Las clonías pueden ocurrir en cualquier sitio del organismo, ¿cierto? Entonces pueden ocurrir en los brazos, en las piernas, pueden ocurrir en una hemicara, pueden ocurrir en la mandíbula, inclusive hay reportadas clonías de un hemiabdomen. Disculpen un momento. Este computador se iba a morir. Bueno, este es otro ejemplo de clonías. Esta es una pacientica que está también en un electroencefalograma y tiene clonías del miembro superior derecho. Entonces es un movimiento muy rítmico, pues casi que constante. En este caso en especial esta paciente estaba en un estatus focal, entonces este movimiento pues se quedó así durante horas. O sea, aquí muestran que inclusive la niña ya cambió de ropa y todavía sigue teniendo las clonías. En los niños es relativamente conocido pues como el fenómeno de los espasmos infantiles, que es otro tipo de crisis que aunque ocurre en cualquier momento de la vida, sí es mucho más frecuente en los lactantes. Entonces es este movimiento, este niño aquí está llorando y de un momento a otro el niño hace así, como que todo su cuerpecito se tira hacia adelante en un brinquito, ¿cierto? Este es el que se corresponde pues como al espasmo. Los espasmos infantiles son una urgencia neuropediátrica, entonces es muy importante conocerlos, porque en caso de que tengamos un niño con este tipo de manifestaciones y con estos espasmos que ocurran múltiples veces en el día, este paciente debe ser remitido a urgencias, directamente a urgencias para ser evaluado por neuropediatría, para definir si requiere tratamientos específicos como el uso de ACTH y otros medicamentos que son muy importantes para controlar esto. También pueden ocurrir crisis atónicas, que como su nombre lo dice, quiere decir que se pierde el tono. Entonces aquí vamos a ver que el niño está jugando y de un momento a otro se le cae la cabecita. El niño está ahí en su camita, tranquilo. Y justo en ese momento la cabecita hace esto y rápidamente recupera el tono. Eso también son crisis. No son las más usuales, pero pues pueden llegar a ocurrir. También existen crisis autonómicas, donde como su nombre lo dice, lo que ocurren son fenómenos autonómicos, entonces puede haber vómito, muchas náuseas, son pacientes que se quedan vomitando media hora seguida. Estos son pues como muy característicos de un síndrome epiléptico infantil, que es el síndrome de Panayotopoulos. Entonces estos niños se quedan durante horas vomitando una y otra vez y otra vez. Estos niños no solamente tienen pues como todas estas emesis, sino que al mismo tiempo se quejan de que no ven. Entonces es bastante angustiante para la familia y para el paciente. Los automatismos de los que ya habíamos hablado pues corresponden a movimientos que son naturales, pero que se hacen de forma repetitiva y que en el contexto en el que están ocurriendo no tienen como una lógica, ¿cierto? Entonces, como les decía, el paciente que se empieza a tocar la ropa sin ninguna razón, o el paciente en que empieza a manipular un objeto una y otra vez en una manito. Este es un ejemplo con una niña. Esta niña está pues conectada al electroencefalograma, ya va a empezar a tener una crisis temporal derecha. Y cuando empieza la crisis vamos a ver
que ella con esta manito empieza a hacer unos movimientos como de búsqueda en la almohada. Es como sobando la almohada, ¿cierto? Y esa es la crisis. Entonces, por eso es que es tan importante lo de los detalles, porque a veces fenómenos muy sutiles se nos pueden pasar y corresponder a la primera crisis, y que lo que estamos viendo como una supuesta primera crisis no sea la primera, sino que sea la más llamativa, que fue la que los llevó a consultar a urgencias. Bueno, y por último, de todas estas de semiología, pues, las crisis convulsivas pueden ser a veces bastante atípicas, y entre esas están las crisis hipercinéticas. El ejemplo que estamos viendo acá es un paciente que las crisis le empiezan con una desconexión del medio, él no está consciente de lo que está haciendo y empieza como a tararear una canción. Ya vamos a ver que empieza a hacer eso. Empieza con un tarareo, haciendo como pupo, pa, 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 y dentro de un momento ya vamos a ver que él acompaña ese tarareo con un movimiento como si estuviera bailando, ¿cierto? El paciente durante ese tiempo está completamente desconectado. Entonces, algunas de las crisis que son como de este tipo se pueden confundir con crisis psicógenas, porque pues la persona que está viendo desde afuera podrá decir, esto se está haciendo, esto que es tan raro, ¿cierto? Esto está muy extraño, y por eso es tan importante hacer el electroencefalograma, porque eso nos puede ayudar pues como en conjunción con otras cosas en pensar de que están ocurriendo otros fenómenos que sí puedan ser epilépticos. Un buen resumen de todas estas cosas que les acabo de mostrar, de la semiología, de las crisis y todo eso, se encuentra en esta página que es gratis. Esta página es de la Liga Internacional contra la Epilepsia, se llama epilepsidiagnosis.org. Aquí donde dice pues choose a language, se puede dejar en inglés, pero también hay una opción en español completamente traducida. Uno puede como suscribirse a la página de forma gratis, y en la página hay ejemplos de todas estas crisis, e inclusive nos explican mucho mejor pues como la definición de cada una, cómo se clasifican y todas estas cosas, por si hay alguien pues interesado. Entonces, ya pensando en que sí son crisis, que interrogamos y definimos si esta sí era la primera o no era la primera, en el caso de ser la primera, ¿cierto? Hay crisis provocadas y no provocadas. Entonces, las crisis provocadas son, como su nombre lo dice, que algo está ocurriendo en el organismo que está generando las crisis, ¿cierto? Entonces pueden ser causas metabólicas, como las alteraciones electrolíticas, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, la exposición a tóxicos, como es el caso del alcohol. Tanto el exceso de alcohol como la privación de alcohol en pacientes que son previamente alcohólicos puede generar crisis, la cocaína, algunos medicamentos que reducen el umbral convulsivo, como el caso del bupropión, las infecciones propiamente del cerebro y también las infecciones sistémicas como las sepsis graves pueden generar crisis sin necesidad de que uno sufra de epilepsia, y las que son propiamente anatómicas, como los pacientes que tienen un infarto cerebral agudo, un sangrado cerebral agudo, o los pacientes que tienen un trauma encefalocraneal. Entonces, todas estas cosas pueden causar crisis. Y las no provocadas son los pacientes en los que se descartó todo lo anterior, o sea, el paciente no tuvo un TEC, sus electrolitos están normales, todo está normal, no tenemos alteraciones en la parte del riñón ni del hígado, no había antecedentes de consumo de tóxicos ni nada en especial, y convulsionaron, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes es fundamental hacer el electroencefalograma y tener una neuroimagen, porque eso nos va a ayudar a definir cuál es el riesgo de que esta crisis se vuelva a repetir. Si hay un riesgo mayor del 60% de que esta crisis se vaya a repetir, eso ya se considera un diagnóstico de epilepsia, ¿cierto? ¿Y cuáles son los factores de riesgo principales? Entonces, la historia de una lesión cerebral antigua. Un paciente que tuvo una, ¿qué les digo? Y la crisis que tuvo tiene como coincidencia anatómica con el sitio donde tuvo el infarto, pues eso se considera pues que es muy sugestivo de que esa lesión cerebral antigua fue la que generó la crisis, y se considera diagnóstico de epilepsia. El paciente que se le hace el electroencefalograma de superficie y se encuentran alteraciones epileptiformes. El paciente que se le hace la imagen y se encuentra que tiene algo en la corteza, porque la corteza es la que genera las convulsiones, que sea susceptible de causar crisis. Puede ser una cicatriz de un TEC previo, una cicatriz de un ACV previo, que no sabíamos que el paciente tenía una displasia cortical y resulta que ahí salió en la neuroimagen, ¿cierto?
y el que tiene menos valor estadístico, que son las crisis nocturnas durante el sueño. Este es el que se le da menos valor, porque en realidad con este el riesgo de recurrencia es del 50%, entonces quedamos ahí como en un caricellazo. Entonces generalmente este debe ir acompañado por alguno de los demás para poder hacer un diagnóstico de epilepsia y con eso definir si necesitamos tratamiento a largo plazo, ¿cierto? Entonces, en general, todos los pacientes con primera crisis deben tener un TAC simple de cráneo, un electroencefalograma, unos estudios metabólicos básicos como lo que hablamos, tóxicos en caso de que se necesiten de acuerdo al interrogatorio, y en caso de que sospechemos neuroinfección, pues habría que hacer una punción lumbar, siempre precedida del TAC simple de cráneo, porque si recuerdan, una de las contraindicaciones, o mejor dicho, una de las indicaciones de neuroimagen antes de punción es haber tenido una crisis, ¿cierto? Y si la crisis definitivamente fue no provocada, o sea, todo esto salió normal, se debe hacer una resonancia cerebral. Y aquí pues sí es fundamental que se haga una evaluación por neurología por lo menos en las siguientes 2 semanas. Ya teniendo como eso, ya sí podemos hablar de una definición de epilepsia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es epilepsia? Entonces, epilepsia son 2 crisis separadas por más de 24 horas. Disculpenme un momento. Bueno, crisis separadas por más de 24 horas entre ellas, ¿cierto? Que en ese caso pues no necesitamos como otros estudios, ¿cierto? Si ya tenemos 2 crisis, esas estuvieron separadas por más de 24 horas, ya se considera diagnóstico de epilepsia. Si tenemos un síndrome electroclínico identificado, es decir, el paciente que esta fue la primera crisis, pero le hicimos el electroencefalograma y en el electroencefalograma tiene un trazado típico de una epilepsia mioclónica juvenil, ese paciente ya se considera con diagnóstico de epilepsia. O un paciente con una única crisis y que tenga un riesgo mayor del 60% de recurrencia, como vimos acá en esta parte, ¿cierto? En esta diapositiva, que estos son pues como los factores de riesgo para hacer recurrencia. Entonces, en los pacientes que ya tenemos pues como toda esa parte clara, los pacientes que tengan criterios de epilepsia se deben iniciar anticonvulsivantes, ¿cierto? En los pacientes que no tengan criterios de epilepsia, sino que, por ejemplo, tuvieron un ACV isquémico agudo y que en ese contexto convulsionaron, usualmente dejamos anticonvulsivantes así no tengan diagnóstico de epilepsia, porque en los primeros meses después de ese ACV, si uno convulsionó relacionado con el ACV, es muy probable que convulsione en esos siguientes meses, aunque uno no vaya a sufrir de epilepsia más adelante. Entonces los dejamos con anticonvulsivantes y 3 meses después de haber pues tenido como ese inicio de los anticonvulsivantes, los volvemos a evaluar por neurología, les volvemos a hacer resonancia, electroencefalograma y con eso definimos si deben continuar. No se deben iniciar anticonvulsivantes en los pacientes que tengan una crisis provocada de origen metabólico o tóxico. Le pongo el asterisco porque, como todo en la vida y como todo en medicina, hay sus excepciones. Pues, por ejemplo, a veces tenemos pacientes alcohólicos que sabemos que no van a dejar de beber, que van a seguir bebiendo el resto de su vida, que por más de que los metamos a miles de programas van a seguir consumiendo y que sus convulsiones son relacionadas con el alcohol. Entonces, en esos casos a veces terminamos dejando anticonvulsivantes porque aunque la causa es provocada, sabemos que esa causa provocada va a seguir ocurriendo de forma permanente. Entonces, como para intentar evitar en algo ese riesgo de convulsiones. Bueno, teniendo claro a quiénes les vamos a poner anticonvulsivantes, vamos a escoger el anticonvulsivante de acuerdo al tipo de epilepsia, ¿cierto? Entonces tenemos unos de espectro estrecho que le sirven a las crisis focales, unas de amplio espectro que le sirven tanto a las crisis focales como a las generalizadas, y los específicos para subtipos de epilepsia, que son la tosuximida, que sirve específicamente para las ausencias, y el cannabidiol, que es un derivado pues, de la cannabis sativa, que sirve para ciertos tipos de epilepsia catastróficos como el síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut y la esclerosis tuberosa, y no tiene pues como un papel en ninguna otra epilepsia hasta el momento porque no hay evidencia de que funcione en otros tipos de epilepsia. Entonces, de espectro estrecho tenemos todos estos medicamentos, que el único que de los de esta lista que no está en el POS es el brivaracetam, que fue pues introducido relativamente reciente en nuestro país.
El ácido valproico pues es el rey de los de amplio espectro, pero también tenemos otros como el fenobarbital, las benzodiazepinas, el levetiracetam, la lamotrigina y el topiramato. Estos medicamentos se van a escoger de forma específica de acuerdo como a las patologías previas del paciente y a las características propias de cada paciente, ¿cierto? Entonces, en general, estas son las dosis de los anticonvulsivantes en epilepsia, ¿cierto? De los más conocidos, la fenitoína, que se utiliza en dosis hasta de 300 miligramos al día y se puede dividir hasta en 3 dosis, ¿cierto? La lacosamida va con dosis desde 100 hasta 400 miligramos dividido en 2 veces al día, la carbamazepina desde 600 hasta 1200 dividido en 3 dosis al día. Se puede fragmentar en realidad en 2 dosis al día si estamos en presencia de la carbamazepina de liberación prolongada, que también es post. La oxcarbazepina puede ir en dosis hasta de 2.400 miligramos dividido en 2 dosis al día, el ácido valproico hasta de 4.000 y se divide en 2 o 3 dosis al día dependiendo del tipo de ácido valproico. Con el levetiracetam va hasta 3.000 dividido en 2 dosis al día. El topiramato puede tener dosis hasta de 400 miligramos dividido en 2 dosis y la lamotrigina hasta de 600 miligramos dividido en 2 dosis. Todos estos medicamentos se deben titular de una forma lenta, ¿cierto? Se deben empezar lento e ir subiendo poco a poco para que el paciente no sufra efectos adversos relacionados pues como con esos picos de dosis y que pueda tolerar el tratamiento. Entonces, volviendo a nuestro paciente, el que habíamos tenido al principio, les recuerdo a ese paciente de 16 años, que convulsionó a las 4 de la tarde, que la mamá estaba muy angustiada, que al parecer era la primera crisis. Resulta que pudimos conversar con otras personas, entre esas el hermano menor del paciente con el que comparte habitación, y este hermano, a pesar de sus 13 años, nos logra dar mucha información y nos cuenta que lo había observado en varias ocasiones dejando caer la cuchara o el cepillo en la mañana, que especialmente esto de que se le caían las cosas de las manos ocurría cuando estaba trasnochado luego de estar jugando casi toda la noche con el celular. Y ahí ya llega también el padre nos cuenta que tiene una hermana que sufría de mioclonías matutinas diarias, pero que nunca había hecho una crisis, entonces nunca había consultado, ¿cierto? Y el otro detalle importante que también nos lo da el hermanito y también el paciente es que a pesar de que la crisis fue a las 4 de la tarde, actúa como si fuera una crisis que hubiera ocurrido en la mañana, porque lo que ocurrió en el paciente fue que el paciente trasnochó, estuvo toda la noche despierto, a las 6 de la mañana por fin se acostó a dormir, él todavía seguía muy cansado, con mucho sueño y la mamá lo obligó a las 2 de la tarde a levantarse a almorzar, entonces ya tenía una privación de sueño que no se había recuperado completamente y a las 4 de la tarde sufre la crisis. ¿Esto porque es importante? Porque en el caso, por ejemplo, de la epilepsia mioclónica juvenil, que es muy frecuente en los adolescentes, la privación de sueño y la exposición a ciertas luces es un factor importante para que más adelante en el día uno termine sufriendo crisis. Y lo otro es que el paciente se acuerda, porque pues ya está despierto, orientado y todo eso, que él tuvo muchas mioclonías y que después de eso fue que tuvo la crisis. Entonces con eso ya hacemos un diagnóstico de una epilepsia mioclónica juvenil, inclusive antes de hacer pues el electroencefalograma y las demás cosas, y este paciente debería seguir con tratamiento farmacológico. Entonces en este paciente empezamos ácido valproico en una forma de divalproato de liberación prolongada. Lo hicimos así para que él no tuviera que tomar varias dosis al día. Y bueno, y con eso salió. Resulta que 3 meses después el paciente regresa a urgencias porque ya lleva una hora con mioclonías que son casi continuas. La mamá asegura así sobre la Biblia que el paciente es adherente al manejo, pero que es que sigue trasnochando. Entonces ya en este punto nos enfrentamos a un escenario completamente diferente. Ya no es el paciente con epilepsia común y corriente, sino que es el paciente con un estado epiléptico. Entonces, ¿qué es un estado epiléptico? Son los pacientes con una crisis que tiene una duración lo suficientemente prolongada o con intervalos lo suficientemente cortos para producir una condición epiléptica duradera. Eso suena muy raro, como por allá muy arriba, pero básicamente son pacientes que convulsionan por más de 5 minutos o pacientes que tienen varias crisis seguidas, por lo menos 2, sin una recuperación de la conciencia entre ellas. Esa es pues como la definición de estado epiléptico. El estado epiléptico tiene... Dime, cuéntame. No. Bueno, las dosis en los niños es diferente, ¿cierto?
Si un niño pesa más de 40 kilos, sí se aplican las dosificaciones del adulto, ¿cierto? Y pues sabemos que hay niños que pues ya se están acercando a la adolescencia y ya pues tienen un peso mucho más cercano al del adulto. Entonces los que pesan más de 40 kilos sí se les aplica la dosis que les comentaba. En los niños menores de 40 kilos ya sí se aplican, como todo en pediatría, unas dosis que son por kilo, ¿cierto? Por kilo de peso. Y varían pues de acuerdo al medicamento. Entonces, por ejemplo, en el ácido valproico son 30 miligramos por kilo al día, con el levetiracetam son 60 miligramos por kilo al día, y así pues van variando de medicamento a medicamento. Pero sí, en términos generales, niños que pesen más de 40 kilos se considera dosificación como adultos, niños que pesen menos de 40 kilos deben tener pues la dosificación por kilo de peso. Pues ahí la situación es más difícil porque pues lo que me cuentas, esto ya es una epilepsia, ¿cierto? Porque así esté convulsionando una sola vez al año, está convulsionando varias veces, ¿cierto? En esos casos, pues, si bien todos esos factores influyen, ¿cierto? Influyen mucho, lo ideal es controlarlos. En general, en cualquier epilepsia, lo ideal es controlar esos factores externos, el trasnocho y todo esto. Sí sería importante, si esos episodios de pronto son discapacitantes para el paciente, aclarar un poco mejor qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si ese paciente tiene un electroencefalograma convencional normal, eso no quiere decir que él no tenga epilepsia, ¿cierto? Probablemente es que no hemos visto la actividad epileptiforme porque fue un trazado muy cortico. Tal vez necesite estudios más largos. Pero sí, definitivamente es muy importante controlar, pues, como esos factores externos. Y en esos casos en que las crisis son como tan separadas unas de las otras, hay que acordar con el paciente si vamos a continuar con tratamiento anticonvulsivante todo el tiempo o si se va a definir alguna otra estrategia, porque pues algunos pacientes dirán, si yo convulsiono una sola vez al año, yo prefiero aguantarme la convulsión una vez al año que estar tomando medicamentos, ¿cierto? Y en algunos casos eso podría llegar a ser válido. No estoy diciendo en la mayoría de los casos. La mayoría de los pacientes con epilepsia sí requieren un tratamiento continuo, pero en algunos casos en especial eso se podría llegar a considerar. Yo lo que recomendaría es como aclarar bien si esos sí son crisis, pues esos episodios sí son crisis, de pronto requiere un electroencefalograma más largo y pues definitivamente sí es importante controlar esos, pues como esos factores externos como lo del trasnocho, el estrés y todo esto. No, los anticonceptivos orales no generan epilepsia, ¿cierto? Los anticonceptivos orales pueden aumentar el riesgo de infarto cerebral pues en las mujeres, ¿cierto? Especialmente en ciertas mujeres que son como muy susceptibles a ciertas cosas, no pues en la población general. Pero no tienen por qué generar pues como epilepsia. Lo que sí ocurre es que en las pacientes con epilepsia hay algunos anticonvulsivantes que interactúan con los anticonceptivos. Entonces, y al contrario, los anticonceptivos pueden interactuar con los anticonvulsivantes. Entonces, al hacer esto, lo que sí puede ocurrir es que, por ejemplo, el anticonceptivo le baje los niveles en sangre al anticonvulsivante y que el paciente termine haciendo más convulsiones, pues el paciente ya con epilepsia termine haciendo más convulsiones porque no está recibiendo la dosis adecuada del anticonvulsivante porque el otro medicamento le baja las concentraciones. O al contrario, puede ocurrir que el anticonvulsivante afecte al anticonceptivo y la mujer termine embarazada porque el anticonceptivo no estaba funcionando como se debía. Entonces, por eso es tan importante en la escogencia del medicamento tener en cuenta todas esas cosas, ¿cierto? Mirar si hay interacciones entre los dos y en caso pues de que las interacciones sean muy importantes, de pronto mirar si hay que cambiar de método de planificación, ¿cierto?
pero los anticonceptivos no generan crisis. Bueno, de nada. Bueno, entonces con respecto al estatus, hay varias etapas, ¿cierto? El que se considera establecido es el que no se ha logrado controlar en los primeros 10 a 30 minutos. El refractario es el que persiste por más de 2 horas a pesar de que le estamos dando tratamiento o porque el que no tiene respuesta a la segunda línea de medicamentos que ya vamos a ver. Y el superrefractario, que es el que todos tememos, es el que se prolonga por más de 24 horas o no responde a la tercera línea de fármacos. Entonces, el estatus es una urgencia neurológica, ¿cierto? Ocurre hasta en 40 pacientes por cada 100.000 habitantes al año. Hasta el 47% de los estatus pueden ser no convulsivos. Esto quiere decir que el paciente físicamente no se ve convulsionando, pero sí se ve con una alteración prolongada de la conciencia. Estos pacientes que horas y horas en UCI y no logran recuperar la conciencia, siguen así muy somnolientos, siguen muy, como que no hay un buen contacto con el medio y que no se les encuentra otras causas para que estén así como desconectados, se les debería hacer un electroencefalograma porque es posible que estén en un estado epiléptico no convulsivo. Es decir, que el cerebro está convulsionando, pero solamente pues como por dentro se podría decir, a pesar de que no hay manifestaciones clínicas. Es importante saber que más de la mitad de los estatus no han tenido crisis previas, entonces no necesariamente uno tiene que tener epilepsia para poder hacer un estado epiléptico. Y que definitivamente tiempo es cerebro, entonces entre más rápido podamos tratar mejor y entre más nos demoremos es más probable que se empiecen a ocurrir complicaciones que a largo plazo pueden afectar la funcionalidad. Hasta el 16% de los pacientes con estado epiléptico pueden tener graves secuelas cognitivas y la mortalidad general en los primeros 30 días es de un 20% y sube hasta un 43% a 10 años. Entonces, el tratamiento es fundamental, ¿cierto? La mayoría de los estatus no son refractarios y superrefractarios, la mayoría son de los que llamamos establecidos. Hasta el 43% pueden progresar a refractarios y de esos refractarios el 20% progresa a superrefractario. Entonces, estos son más bien raros, pero sí son muy catastróficos cuando ocurren. Entonces, por eso es fundamental empezar el tratamiento tan rápido como sea posible, como ya vamos a ver a continuación. En los pacientes con estatus, pues se han inventado muchas escalas. Una de las más famosas y más sencillas de diligenciar es el STES. El STES califica el estado de conciencia, el tipo de crisis, la edad, las crisis previas y con eso hace un puntaje de 0 a 6. Y los puntajes que van por encima de 3 se consideran pues de mal pronóstico, de que esos pacientes probablemente van a tener más dificultades para salir del estatus y peor funcionalidad a corto y largo plazo. Entonces, por ejemplo, en nuestro paciente, el paciente estaba alerta, entonces le da 0. El paciente estaba haciendo una crisis mioclónica, por lo que nos contaban, y especialmente este paciente pues, que tiene antecedente de epilepsia mioclónica juvenil, entonces le da 0. Sería menor de 65 años, entonces le da 0. Y tenía historia de crisis previas, entonces el puntaje de este paciente es de 0, es decir, que tiene muy buen pronóstico a corto y largo plazo para control de sus crisis y para funcionalidad después del estatus. Entonces, el manejo agudo de estos pacientes, como en todo en urgencias, primero hay que mirar que la vía aérea sí esté protegida en caso de que el paciente tenga alteración de la conciencia, hacer una oximetría y una glucometría, porque las hipo y las hiperglicemias pueden generar estatus epiléptico, porque las alteraciones de la oxigenación pueden empeorar esta crisis, ¿cierto? En los primeros 10 minutos ya deberíamos tener un catéter intravenoso donde pudiéramos estar administrando líquidos y administrando los anticonvulsivantes de los que vamos a hablar. Y en casos de pacientes que tengan hipoglicemia, estuviéramos administrando ya una mezcla de tiamina y dextrosa. Y ya estar tomando los exámenes de laboratorio para mirar que no tengan alteraciones electrolíticas, alteraciones en los riñones, en el hígado, etc. Se debería haber hecho en los primeros 15 minutos ya un examen neurológico lo más completo posible. En esta primera etapa ya deberíamos haber administrado la primera línea de anticonvulsivantes que ya vamos a ver cuáles son. Si el estatus no ha cesado, en los primeros 20 minutos ya deberíamos haber administrado la segunda línea. En los primeros 60 minutos ya deberíamos
de acuerdo a disponibilidad. Si estamos en un sitio donde podamos hacer tomografía, ya deberíamos haber hecho la tomografía. Lo mismo, idealmente, tener ya conectado al paciente un electroencefalograma, y en caso de que no tengamos estos recursos, este paciente ya debería ir en camino a un centro de mayor nivel donde pueda ser tratado adecuadamente. Especialmente, pues, tener en cuenta que sea un centro donde tengan cuidados intensivos, porque si un paciente ya lleva 60 minutos convulsionando, lo más probable es que vaya a necesitar cuidado intensivo, ¿cierto? Que ya sería pues como la etapa en los primeros 120 minutos, y requerir de pronto anestésicos si ese estatus ya es refractario. Entonces, el manejo inmediato, es decir, la primera línea se hace con benzodiazepinas. Las que tienen mejor evidencia son el midazolam y el lorazepam, pero también pues es válido utilizar el diazepam, que es pues de muy frecuente uso en Colombia, ¿cierto? Las dosis ya las vamos a ver. En los primeros 10 a 30 minutos, inclusive nosotros muchas veces les recomendamos que al mismo tiempo que estén pasando el midazolam, ya tengan preparada la fenitoína para empezar de una vez ese tratamiento e intentar cesar esas crisis tan rápido como sea posible. Podríamos utilizar entonces la fenitoína, que es como la primera línea más frecuente, la segunda línea, perdón. El ácido valproico, que es muy importante, sobre todo en los pacientes con antecedente de epilepsias generalizadas idiopáticas, como es el caso de los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil, porque en esos pacientes la fenitoína está contraindicada. Se puede utilizar también fenobarbital y levetiracetam. Si el paciente, después de que les pasen las infusiones de alguno de estos medicamentos, sigue convulsionando, uno podría intentar una segunda infusión de alguno de los otros. Si, por ejemplo, utilicé fenitoína, o intentar otra infusión ya de ácido valproico, pero debería estar ya teniendo al paciente pues a puertas de cuidados intensivos, para que en caso de necesidad podamos utilizar la tercera línea. La tercera línea son básicamente sedantes: midazolam en infusión, propofol en infusión, tiopental en infusión y pentobarbital en infusión. Ninguno de los cuatro es superior al otro pues en el tratamiento del estatus, y se define su uso más por disponibilidad y por ciertas condiciones específicas de cada paciente. Si el paciente ya lleva más de 24 horas convulsionando o no responde a esta tercera línea, ya se consideraría un estado epiléptico súper refractario, y es donde utilizamos medicamentos que no tienen tanta evidencia, pero que son importantes, como la ketamina, la lacosamida en infusión, el topiramato por sonda nasogástrica, porque no tiene pues forma intravenosa, y en algunos casos seleccionados donde estemos sospechando que este estado epiléptico corresponda a alguna alteración autoinmune cerebral, podríamos utilizar metilprednisolona en bolo, y también en algunos casos pues muy seleccionados donde Disculpe, doctora. Dime. Se le cayó el audio por un punto. ¿Hasta dónde alcanzaban a escuchar? ¿Hasta dónde alcanzaban a escuchar? Yo la escuché bien. Ok, hasta cuando estaba hablando de la ketamina y la lacosamida. Ok. Perdón, creí que era usted. Tranquilo. Entonces, estos medicamentos son como los de cuarta línea, son los del súper refractario, que no tienen pues como estudios tan grandes ni tan buena evidencia, pero que son importantes conocerlos. Entonces, ahí está la ketamina en infusión, la lacosamida también en infusión, el topiramato por sonda nasogástrica, porque no tiene una alternativa intravenosa. En casos seleccionados donde hay alteraciones autoinmunes, por ejemplo, una encefalitis autoinmune, una encefalitis paraneoplásica, que sea la causa pues como del estado epiléptico, se puede utilizar metilprednisolona en bolo. Y se puede utilizar también en algunos casos seleccionados donde pueda llegar a ser útil la cirugía de epilepsia, pero son casos pues como muy raros. Las dosis en términos generales están aquí. El midazolam se puede administrar intramuscular o intravenoso 10 miligramos, y se puede repetir una vez más después de que se pone una dosis. El lorazepam no lo tenemos disponible en el país, pero pues para que sepan que existe. El diazepam la dosis es de 5 a 10 miligramos, y se debe pasar, si es 10 miligramos, se debe pasar en 2 minutos, si es 5 miligramos en 1 minuto, y se puede repetir una vez. La fenitoína tiene una dosis de 18 a 20 miligramos por kilo, y la velocidad máxima de infusión es de 50 miligramos por minuto. Esto es muy importante porque la fenitoína a velocidades mayores puede generar alteraciones cardíacas.
puede terminar generando pues arritmias. Y también es muy importante que la infusión de la fenitoína se ponga de una forma adecuada sin que se extravase pues del catéter, porque puede generar una cosa que se llama síndrome de mano azul, que puede llegar a ser muy grave. El ácido valproico va de 20 a 30 miligramos por kilo y se pasa a 100 miligramos minuto, el levetiracetam de 20 a 60 miligramos por kilo en por lo menos 15 minutos. Entonces, como verán, estos de la segunda línea comparten como el número 20, ¿cierto? Entonces yo siempre les digo que se acuerden del 20 miligramos por kilo, y con eso tienen en términos generales las dosis de la fenitoína, del ácido valproico, del levetiracetam y del fenobarbital. Siempre teniendo en cuenta las velocidades de infusión. Con la fenitoína de 150 miligramos por kilo, ácido valproico 100 miligramos por kilo, y la del fenobarbital es muy similar a la de la fenitoína, ¿cierto? Esta parte de aquí ya corresponde más al uso en cuidado intensivo de los pacientes pues que llegan a un estado refractario que requieren infusiones continuas de estos medicamentos, que estos pues no son de uso en urgencias. Entonces, nuestro paciente, que recuerden que era el paciente de 16 años, que le habíamos diagnosticado hace unos meses de epilepsia mioclónica juvenil, él llegó, se le administró una dosis única de midazolam, 5 miligramos intravenoso, y se impregnó con ácido valproico 1500 miligramos intravenoso, se pasó en 30 minutos, y con eso el paciente se recuperó de las crisis. A él se le hicieron niveles de ácido valproico antes de administrarle este ácido valproico intravenoso, pues entre todas las muestras que se solicitaron, porque la primera causa de estado epiléptico en los pacientes con epilepsia conocida es la no adherencia al tratamiento. Resulta que lo que encontramos era que el paciente tenía niveles de 5, los normales son por encima de 50. Entonces esto es muy frecuente, los pacientes con epilepsia sobre y esto no solamente pasa con epilepsia, sino con otras enfermedades crónicas en el adolescente, tienden a dejar los tratamientos porque algún amigo le dijo que con el medicamento no podía consumir licor, o porque simplemente están cansados de tomar medicamentos o de inyectarse o de lo que sea, y entonces deciden suspender. Y en este caso, pues él no se lo tomó porque un amigo le dijo que eso no lo dejaba consumir licor, entonces él lo suspendió, y pues la causa del estado epiléptico fue la suspensión del medicamento, a pesar de que la mamá decía pues que lo tomaba muy bien. Entonces, en conclusión, pues es importante cuando nos enfrentamos ante una primera crisis determinar si sí es una primera crisis, si sí es propiamente una crisis, definir si definitivamente es una crisis, si es provocada o no es provocada, identificar y tratar a tiempo esas causas agudas de crisis, como lo que hemos hablado, la hiperglicemia, la hipoglicemia, todas estas cosas que no necesariamente requieren anticonvulsivantes, solamente en esos casos seleccionados que les comentaba. Que esas ayudas diagnósticas nos van a ayudar a descartar cuáles son las causas modificables de las crisis y evaluar el riesgo de epilepsia, que vamos a necesitar anticonvulsivantes en los pacientes que tengan ya un diagnóstico de epilepsia, pues por los criterios que hablamos, o que tengan una lesión cortical aguda que pueda provocar una crisis en los siguientes meses y pues no necesariamente epilepsia. Que el estado epiléptico es una urgencia neurológica, el tiempo de cerebro, es fundamental empezar tratamiento rápido y con las dosificaciones adecuadas. Recordar que no necesariamente estos pacientes van a tener antecedente de epilepsia y que hasta el 47% pueden cursar con un estatus no convulsivo, entonces hay que pensar también en esos pacientes que tienen una alteración de la conciencia prolongada de horas sin una explicación clara, que ya le hicimos neuroimagen, le hicimos un montón de exámenes en sangre y que no hay una causa de esa alteración de la conciencia. Sería importante hacer electroencefalograma. Y que el estado refractario y superrefractario necesita un manejo interdisciplinario, con cuidado intensivo, y que pues entre más dejemos avanzar ese estatus, menos probable es que logremos sacar al paciente del estado epiléptico y que vamos a requerir pues como más estudios a futuro. Para los que de pronto están interesados en el tema, la Liga Internacional contra la Epilepsia tiene una sección que es la sección para jóvenes de Young Epilepsy Section. La pueden encontrar así en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y pues se publican cosas muy interesantes, se publican charlas de expertos. Lastimosamente hasta el momento todas las charlas son en inglés, pero son muy importantes y que pues pueden ayudar a entender mejor muchos de los temas que están relacionados con epilepsia. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. Qué pena la molesto con una preguntita. Cuéntame.
Es cierto que esta epilepsia mioclónica juvenil es el mismo síndrome de Jans, ¿cierto? Ujú. Este síndrome, a pesar de ser generalizado, es cierto que puede ser un espectro de ser un gran excepto de que, a pesar de ser generalizado, puede cursar sin pérdida de conciencia. Bueno, yo sé que cuando uno le hablan de generalizado uno piensa que el paciente pierde la conciencia, ¿cierto? Pero hay varios tipos de crisis generalizadas, ¿cierto? La más conocida es la de ausencias, ¿cierto? Que en esa sí claramente el paciente tiene una alteración de la conciencia. Pero poniendo nuevamente el ejemplo que me cuentas de una epilepsia mioclónica juvenil, los pacientes cuando tienen las mioclonías no tienen alteración de la conciencia. Entonces esos pacientes inclusive pueden hacer un estado epiléptico de mioclonías y estar conscientes. Entonces todo el tiempo están así como con sus brinquitos en las manos, en los brazos, brinque y brinque y brinque, pero ellos no han perdido la conciencia, ¿cierto? Entonces sí, o sea, uno puede tener crisis generalizadas sin necesariamente tener una alteración completa de la conciencia. Como te digo, pues el mejor ejemplo son las mioclonías, pero pues sí hay algunas crisis que pueden cursar llamándose generalizadas, pero se llaman generalizadas es porque afectan a todo el cerebro al tiempo, sin necesariamente terminar en una alteración de la conciencia. Ah, listo, doctora, muchas gracias. Entonces la mioclonía es como el ejemplo más claro. ¿Hay algún otro así de claro? Bueno, las crisis atónicas, que no son tan frecuentes en los niños, en algunos síndromes pueden ser más frecuentes, los niños con crisis atónicas como la que vemos en el video, el niño que se le cae a la cabecita, ¿cierto? Esos niños de un momento a otro pueden hacer una atonía completa del cuerpo y no perder la conciencia en ese momento de la atonía, ¿cierto? Y inclusive recordar muy bien que tenían la atonía. Lo que sí no es compatible es el paciente que tiene crisis bilateral tónico-clónica, es decir, el paciente que está pues así haciendo las clonías de miembros superiores y de miembros inferiores al tiempo, con que el paciente no tenga alteración de la conciencia. O sea, un paciente que te esté haciendo esto y en las piernas esté haciendo lo mismo y que lo llames y le preguntes y sea capaz de contestar, eso ya es como un signo de alarma muy grande para pensar que probablemente ese paciente lo que tiene es una crisis psicógena. Listo, doctora, muchísimas gracias. De nada. No sé si de pronto tienen preguntas adicionales, comentarios. Doctora, Profe, yo tengo una pregunta. Perdón, Sebastián, no. Bueno, va a preguntar. ¿Los pacientes con epilepsia pueden hacer crisis psicógenas? Pues sí, o sea, hay un buen porcentaje de esos pacientes que las pueden hacer. Sí. Hasta el 30% de los pacientes con epilepsia pueden tener comorbilidad con crisis psicógenas. Entonces, por eso les decía que es tan importante pues tener como ahí en la parte diagnóstica de una crisis psicógena al neurólogo, ¿cierto? Porque, por un lado, hay crisis epilépticas que pueden parecer psicógenas. Como el ejemplo que les mostraba, esa crisis hipermotora, si ustedes ven un paciente así en la calle, pues dirán, este está molestando o este paciente tiene una crisis psicógena porque es que a quien le da por bailar en una crisis, ¿cierto? Pero resulta que hay crisis que se pueden manifestar así. Y como decía pues Vivian, es importante también porque puede haber las dos cosas, o sea, podemos tener pacientes que sí hacen crisis realmente epilépticas, pero que a veces también como por toda la situación de estrés y todas las cosas que están relacionadas con la epilepsia también terminan haciendo crisis psicógenas. Esos pacientes son bastante difíciles de manejar porque hay que diferenciar muy bien qué tan frecuentes son las crisis epilépticas y qué tan frecuentes son las crisis psicógenas para saber qué tratamiento dar, ¿cierto? Porque las crisis psicógenas no se manejan con medicamentos directamente, en caso, pues excepto si tienen comorbilidad con alguna patología psiquiátrica, pues como ansiedad, depresión, etcétera, sino que se manejan es con terapias cognitivo-conductuales enfocadas a ese trastorno, ¿cierto? Y también con una explicación muy clara al paciente de que ese tipo de crisis, que ya lo vimos en un electroencefalograma y que sabemos que son psicógenas, pues no son realmente pues parte de la epilepsia y que van a ir mejorando con toda esa terapia. Y por el otro lado tenemos que diferenciar también con esas crisis epilépticas, porque si las más frecuentes son las crisis epilépticas, pues habrá que hacer ajustes en el tratamiento, ya sean los anticonvulsivantes o los ajustes que tengamos que hacer de pronto en un paciente que requiera cirugía o que requiera